Hoy es día de fiesta porque celebramos a los más pequeños de la casa. ¿Y qué le parece festejar la fecha en el Museo del Juguete Antiguo de México, donde se encuentra la colección de juguetes la más grande de todo el mundo? Y precisamente para invitarnos a disfrutar de las actividades que se tienen planeadas, está con nosotros el director creativo del museo, Roberto Shimizu. Bienvenido, Roberto. Felicidades, porque siempre vas a ser un niño, afortunadamente, y felicidades porque hoy el museo cumple ya 11 años de abrir sus puertas y de mostrarnos, Feli, ve nada más. ¡Qué maravilla! Esos juguetes. ¿Cuál es tu favorito, Feli? Mira, mi favorito creo que es la muñeca porque yo crecí con ella, pero esto también es una joya porque en casa escuchábamos este tipo de música. Claro. El tuyo, Roberto, de estos, ¿cuál es el favorito de todos? Sin duda el fabuloso Fred, ¿no? Yo creo que un clásico. Juego de memoria, sí. Incluso, te ayudaba a memorizar, ¿no? Y entonces, yo creo que es un primer juguete o de los primeros juguetes digitales, ¿no? Sí. También. Y sobre todo que, sí reunía a la familia, ¿no? Ahorita hace falta un poco de eso en la parte de los juguetes, ¿no? Y del juego, sobre todo, ¿no? Sí, sin duda que hace falta. Apenas si veíamos a lo mejor como unos inicios de tecnología en este tipo de juegos, Juan, y no como ahora que los niños ya solo están con los celulares, los videojuegos y demás, que ya no generan tanta convivencia de pronto, porque son celosos para jugar. Claro. Sin duda alguna. Oye, Roberto, yo les voy a confesar que mi favorito es este robot porque nunca me lo quisieron comprar en mi casa porque la verdad era un juguete muy... ¿No te portabas bien? No, me portaba perfecto, pero era un juguete muy caro y nosotros pues no éramos fifís. Pero Roberto, cuéntanos un poquito. Esto es una muy pequeña muestra de lo que ofrece el museo y además de juguetes, pues qué actividades presentan estas fechas, que hay que celebrar al niño no solo el 30 de abril, sino todos los días. Incluso mañana vamos a estar abiertos pues para seguir con estas festividades. El Museo del Juguete ahorita tiene varios talleres, ¿no? Para los niños, el de caligrafía japonesa, por ejemplo, el de origami, y sobre todo que el Museo del Juguete exhibe más de 55,000 piezas. Es un 5% de la colección total. El museo tiene varios millones de piezas, alrededor de unas 5 millones de piezas, y por eso es también un orgullo para nosotros los mexicanos que la colección de juguetes más grande del mundo se encuentra aquí en la ciudad, y sobre todo nosotros, pues con mi padre, con mi mamá, con mis hermanos, tenemos la misión de seguir compartiendo esta colección con los mexicanos, y sobre todo pues muchos de estos juguetes, como los mencionas, pues ya desaparecieron incluso las compañías, ¿no? Porque pues llega un control, sin control más bien en las fronteras, y se abrieron pues para todas las empresas, y muchas de estas marcas como Liledi, Plastimarks, que pues ahorita se pueden decir estas marcas, porque precisamente desaparecieron, ¿no? Entonces el museo guarda este acervo, guarda esta parte de arqueología mexicana del siglo XX, y sobre todo, pues bueno, que es la etapa más bonita del ser humano, ¿no? La infancia, yo creo que marca, ¿no? Las navidades, el Día de Reyes, y te acuerdas, ¿no? De tus hermanos, de tus amigos, el juguete que nunca te compraron, porque luego te acuerdas más del que no te trajeron o el que nunca te compraron. Es lo más cerca que he estado de este juguete en mi vida el día de hoy, lo veía en los aparadores nada más feliz. No, y lo cumple con lo que dice, o sea, es real, te acuerdas del que no tuviste y no del que compartiste tantos años y te acompañó a la escuela, a las fiestas, en casa, con los primos y demás, y de verdad que es una joya poder tener todos estos juguetes porque nos hace viajar en el tiempo, a unos mucho más, a otros mucho menos, pero de verdad que vale la pena visitarlo y llevar a los más pequeños porque estoy segura de que se van a sorprender con lo que jugábamos nosotros. Sí, y sobre todo para todas las edades. Es un museo que si vas con tu abuelita es increíble, si vas con tu novio es increíble, lo han catalogado como el mejor museo para una primera cita, por ejemplo. Entonces yo creo que es un museo que sí nace esa interacción a partir de ver los juguetes, ¿no? Entonces los invitamos, ¿no? Doctor Olvera número 15 en la colonia Doctores. También tenemos estacionamiento para toda la gente que piensa que la Doctores es ahí peligrosa. No, la verdad es que nosotros llevamos más de 90 años en esa colonia. Ahí llegó mi abuelo y justamente mi padre hace 11 años, un día como hoy, en el 2008, funda el museo y bueno, para nosotros es increíble porque somos un museo independiente, entonces nosotros cada año lo celebramos pues con una locura increíble porque pues nos ha costado también mucho trabajo compartir la colección, ¿no? Un museo independiente con todo lo que conlleva, ¿no? Y andar buscando apoyos aquí y allá. Sí. Y Feli, tú dijiste algo que a mí me parece bien importante y que no tenía contemplado cuando iniciamos la conversación. Hay que llevar a los niños, pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir siendo niños yendo al museo y recordando y tocando y viendo estos juguetes. Totalmente. Entonces, pues nunca hay que dejar de jugar.
tíos, a los papás, a los abuelitos, a todo el mundo al museo Exactamente. del juguete. Nunca dejen de jugar, siempre hay que tener ese niño interior, pero lo más encendido posible. Oye, Roberto, una pregunta. Sí. ¿Los mexicanos podemos ser parte de este museo contribuyendo con algún juguete que tengamos en casa y que tal vez, pues bueno, la colección es impresionante, pero probablemente existe alguno que no lo tengan ahí? Sí, claro. Mira, en los últimos años, nosotros no teníamos donaciones, pero en los últimos años se ha acercado con nosotros muchísima gente, personas de la tercera edad que guardaron, no sé, esta muñeca de oro la guardé 80 años, no la quiero tirar a la basura, no se la quiero, pues también a mis nietos no la entienden. Entonces saben que en el museo pues va a estar en buenas manos, se va a compartir con las futuras generaciones y sobre todo pues dejan un legado a México, ¿no? Entonces sí, como dices, todos los mexicanos pueden ser parte también de este museo y sobre todo también hay muchos juguetes que fueron hechos de una manera hechiza por los papás. Muchas veces los papás no tenían esa posibilidad de comprarle un Así juguete. es. Artesanal, Le armaban un más que carrito. hechiza, ¿no? Increíble. Artesanal. Ajá, artesanal. Y entonces, bueno, pero es muy padre el amor de un padre a un hijo, que a pesar de no podérselo comprar, ¿no? Qué maravilla. Se lo construye, ¿no? Entonces tenemos muchos de esos juguetes y pues bienvenidos. También las personas que no quieran tirar sus juguetes, por favor acérquense al museo y tenemos este sistema de donaciones en el que pueden saber que estas piezas se van a compartir para las futuras generaciones y van a estar en buenas manos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Nosotros cuidamos los juguetes muchísimo y ojalá pueda seguir este museo mucho tiempo, ¿no? No solo en buenas manos, me parece Así que es. en las mejores, porque no hay nada más triste que un juguete en desuso. Sí. Denota falta de infancia. ¿Y sabes falta qué es de lo niñez. mejor de todo, ¿Qué? Roberto y Juan? Que van a provocar reacciones como la tuya, que desde que llegó el juguete no le quitas la vista y tampoco lo Y cada dejas. vez se lo va porque- acercando más ahí. ¿Qué te puedo decir? Porque es Sueño el de la que quería. niñez acariciado a los 45. Los sueños se vuelven realidad. Ahí está la muestra. Roberto, Hoy ya se volvió realidad, ¿no? El día del niño ya volvió a ser niño, ¿no? pues sí. Muchísimas Roberto. gracias por hacernos viajar y hacernos felices en este día tan especial, porque nunca dejamos de ser niños. Eso es No, real. es un día increíble, el día del niño y bueno, para todos los niños felicidades y sobre todo a mi hija. Muchísimas gracias. Gracias.